La brisa fría de la noche madrileña acariciaba el rostro de Alejandro mientras caminaba por el parque, iluminado solo por la pálida luz de la luna. El sonido distante del tráfico y las voces animadas de los jóvenes que disfrutaban de la noche contrastaban con el silencio que lo envolvía. Se sentía aislado, como si una barrera invisible lo separara del resto del mundo. El peso de las responsabilidades y la presión de su trabajo como médico eran casi insoportables. A cada paso, reflexionaba sobre la soledad que lo acompañaba desde hacía años, la falta de una conexión verdadera que le hiciera sentir que su vida tenía algún propósito más allá de la rutina hospitalaria. Quizás debería haber elegido una profesión diferente, murmuró para sí mismo, su voz casi perdida en la brisa. Un artista, tal vez. O un profesor. Alguien que realmente haga la diferencia en la vida de las personas. Se detuvo frente a un banco, observando cómo las hojas de los árboles danzaban suavemente con el viento. La idea de un futuro diferente lo atormentaba, pero en el fondo sabía que la medicina era su pasión. Sin embargo, la presión constante y las noches sin dormir lo dejaban exhausto, y la soledad parecía ser su único compañero. Fue en ese momento de introspección que un grito cortó la noche, agudo y desesperado. La sensación de urgencia invadió su cuerpo, haciendo que su corazón se disparara. ¿Qué fue eso? Miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr en dirección al eco del grito. La adrenalina se apoderó de sus sentidos, y la soledad fue reemplazada por la necesidad de ayudar. Cuando llegó a un pequeño espacio abierto, se encontró con una escena que hizo que su corazón se detuviera. Una niña estaba caída en el suelo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Su brazo estaba en una posición extraña, y el dolor en su mirada era palpable. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritaba, la voz entrecortada por el miedo y el dolor. «Hola, pequeña. Estoy aquí», dijo Alejandro con suavidad, arrodillándose a su lado. «¿Cómo te llamas?» «Alicia», respondió la niña, su voz temblando. «Me duele el brazo, no puedo moverlo». «Está bien, Alicia. Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Necesitamos llevarte al hospital. ¿Puedes mantener la calma?». Miró a sus ojos, intentando transmitir confianza, a pesar del pánico que comenzaba a instalarse en su pecho. «Sí, pero tengo miedo», susurró ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo también tendría miedo, pero eres muy valiente. Voy a cuidar de ti, lo prometo», dijo Alejandro mientras la levantaba con cuidado en sus brazos, sintiendo su cuerpo frágil y pequeño contra el suyo. La urgencia del momento lo impulsaba a actuar. Corrió hacia el hospital, su mente en un torbellino, pero la determinación de salvar la vida de aquella niña lo guiaba. Mientras corría, pensaba en las implicaciones de su acto impulsivo. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si algo sale mal? Pero esos pensamientos fueron rápidamente empujados al fondo de su mente. Su único enfoque ahora era Alicia y su seguridad. Al llegar al hospital, el equipo de emergencia estaba listo y Alejandro no perdió tiempo. «Necesitamos un rayos X y un médico ortopedista de inmediato. Esta niña está herida», ordenó, su voz firme a pesar de los nervios que lo consumían. Sabía que se estaba poniendo en una posición arriesgada, pero el instinto de un médico prevalecía. Alicia fue llevada rápidamente a la sala de emergencias, y Alejandro se encontró en un limbo, esperando que las cosas salieran bien. Observó cómo el equipo médico se movía con precisión, y la tensión en el aire era palpable. Era consciente de que, al involucrarse así, estaba desafiando los protocolos del hospital, pero su preocupación por la vida de la niña era mayor que cualquier miedo a represalias. «¿Qué te pasó, Alicia?», preguntó uno de los enfermeros mientras preparaba los equipos para el examen. «Me caí en el parque. No puedo mover el brazo», respondió ella, la voz aún temblando. Alejandro se acercó a ella, intentando calmarla. «Vas a estar bien. Almohadilla, 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 ellos van a cuidarte. Yo estoy aquí, ¿de acuerdo?». Alicia lo miró con una mezcla de miedo y confianza, como si supiera que él haría todo lo posible para ayudarla. «Gracias, doctor», dijo, y sus palabras calentaron el corazón de Alejandro. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría. Eres muy valiente, Alicia. Ahora, respira profundo.
Vamos a resolver esto juntos, respondió, mientras los médicos comenzaban a trabajar. La tensión en la sala era intensa, pero Alejandro sentía que cada segundo que pasaba era un paso hacia la esperanza. Mientras observaba el tratamiento, Alejandro se encontró pensando en su propia vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me arriesgué tanto? Sabía que estaba poniendo su carrera en peligro, pero la vida de una niña estaba en juego. No había otra opción que actuar. El tiempo parecía pasar lentamente, cada segundo una eternidad. Podía sentir la ansiedad creciendo dentro de él, pero la determinación en su corazón superaba cualquier miedo. Estaba allí por una razón, y esa razón era salvar a Alicia. Vamos, pequeña, eres fuerte, murmuró, mirándola. La conexión que se había formado entre ellos en tan poco tiempo era sorprendente, pero Alejandro sabía que, en ese momento crítico, se había convertido en parte de la vida de esa niña. La tensión en la sala aumentó cuando los médicos comenzaron a discutir el siguiente paso. Alejandro se sentía impotente, pero la determinación de hacer lo correcto lo mantuvo firme. No podía dejar que el miedo lo dominara. Vamos, por favor, hagan que esto funcione, pensó, con el corazón pesado por la responsabilidad que sentía. No sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa era segura: haría todo lo posible para garantizar que Alicia saliera de esa sala con una sonrisa en el rostro. Así, mientras el futuro permanecía incierto, Alejandro se vio atrapado entre la esperanza y el miedo, consciente de que la vida de una niña dependía de sus decisiones y del trabajo del equipo médico. En ese momento, encontró su verdadera vocación, no solo como médico, sino como un ser humano que lucha por la vida y la esperanza en medio de la oscuridad. Alejandro estaba en estado de alerta mientras observaba la sala de cirugía vacía, el corazón acelerando en su pecho. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo frío, reflejando la tensión que llenaba el ambiente. Sabía que la situación de Alicia era crítica, y el tiempo parecía escurrirse como arena entre sus dedos. El protocolo del hospital era claro: ningún médico podía operar sin la debida autorización, pero la urgencia de la situación lo llevaba a ignorar esa regla. No puedo esperar más, murmuró para sí mismo, mientras pasaba la mano por su cabello, tratando de disipar la ansiedad que lo consumía. Miró a su alrededor, revisando si alguien lo observaba. La sala estaba desierta, pero no se sentía solo. El eco de sus propios pensamientos era ensordecedor. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle su carrera, pero la vida de la niña estaba en juego, y eso era lo único que importaba. Con determinación, Alejandro se puso el delantal quirúrgico y preparó los instrumentos. Vamos, tú puedes, susurró, como si estuviera tratando de animarse a sí mismo. Se posicionó al lado de la mesa de operación, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas. Cuando Alicia fue llevada adentro, su corazón se disparó. La pequeña estaba pálida e inconsciente, rodeada por un equipo de paramédicos que trabajaba frenéticamente. «Prepárenme la anestesia», dijo Alejandro, su voz firme, pero su mano temblaba levemente. Se acercó a la mesa, concentrándose en la pequeña figura que tenía delante. El brazo de Alicia estaba en un estado alarmante, y sabía que cada segundo contaba. «Necesitamos estabilizarla antes de que sea demasiado tarde». Los paramédicos, reconociendo la gravedad de la situación, comenzaron a seguir sus instrucciones. «Almohadilla, almohadilla, almohadilla, doctor, no tiene autorización para proceder», protestó uno de los asistentes, un joven llamado Javier, mirando a Alejandro con preocupación. «Si hace esto, puede perder su empleo». «No tengo elección», respondió Alejandro, con la voz cargada de tensión. «Ella me necesita ahora. No puedo quedarme parado aquí mientras su vida está en riesgo». Miró a los ojos de Javier, buscando apoyo. «¿Tú no harías lo mismo?». Javier dudó, la indecisión evidente en su mirada. «Sí, pero, entonces ayúdame. Vamos a salvar a esta niña», insistió Alejandro, y la determinación en su voz hizo que Javier finalmente asintiera con la cabeza, aceptando de mala gana. El equipo comenzó a trabajar en conjunto, y Alejandro rápidamente se involucró en la operación. Estaba completamente enfocado, cada movimiento era meticuloso y preciso. Podía sentir la presión aumentando, pero lo único que importaba era la vida de Alicia.
No pensaba en las consecuencias que podría enfrentar más tarde, su mente estaba solo en la niñita que lo necesitaba. Vamos, pequeña. Eres fuerte, murmuró Alejandro, mirando el rostro pálido de Alicia. Recordó cuando la encontró en el parque, su grito resonando en la noche. La imagen de ella caída en el suelo, con el brazo herido, lo atormentaba. Ahora, era su responsabilidad hacer que volviera a sonreír. Mientras trabajaba, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué pasaría si las cosas no salían bien. ¿Y si fallaba? No podría soportar la idea de que su decisión impulsiva le costara la vida a una niña. Pero la esperanza de verla despertar lo impulsaba. No podía rendirse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la cirugía llegó a su fin. Se limpió el sudor de la frente y se apartó de la mesa, observando al equipo monitorear los signos vitales de Alicia. Está estable, afirmó Javier, con una voz temblorosa, pero aliviada. Alejandro respiró hondo, sintiendo un peso salir de sus hombros. Esto fue arriesgado, dijo Javier, mirando a Alejandro con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Realmente crees que podrás salir de esto? No lo sé, respondió Alejandro, la incertidumbre pesando en sus palabras. Pero sé que hice lo correcto. Y eso es lo único que importa ahora. Salieron de la sala de cirugía y, mientras Alejandro se lavaba las manos, algo dentro de él comenzó a agitarse. Estaba aliviado, pero la ansiedad por la posible despido empezó a instalarse. ¿Qué le diría a Mauricio, el jefe, si se enterara? La idea lo inquietaba. Era un hombre rígido, que valoraba la obediencia a las reglas por encima de todo. Alejandro no quería pensar en la posibilidad de perder su carrera, pero la imagen de Alicia le recordaba que había algo más importante en juego. Doctor Alejandro, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Mauricio, que se acercaba con pasos firmes. Su mirada estaba cargada de reproche. Necesitamos hablar. Alejandro sintió su corazón dispararse. Claro, Mauricio. Yo sé que debes estar preocupado. ¿Preocupado? Eso es un eufemismo, respondió Mauricio, cruzando los brazos. Desobedeciste las reglas y operaste sin autorización. Eso es inaceptable. No tenía elección, dijo Alejandro con firmeza. La vida de la niña estaba en riesgo. No podía esperar por ti ni por nadie más. Mauricio movió la cabeza, claramente decepcionado. Lo que hiciste fue irresponsable. Pusiste en riesgo tu carrera y, más importante, la reputación del hospital. ¿Y si no hubiera actuado?, replicó Alejandro, la frustración creciendo. ¿Qué habrías hecho, sentado en tu oficina mientras una niña moría en la mesa de operación? Mauricio dudó, pero pronto recuperó la compostura. No puedes actuar impulsivamente. Si algo hubiera salido mal, habrías enfrentado serias consecuencias. ¿Y si hubiera salido bien? Lo que importa es que la niña está viva, respondió Alejandro, la pasión en su voz aumentando. No me arrepiento. Almohadilla, 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 lo haría todo de nuevo. Mauricio lo miró con una expresión que mezclaba rabia y respeto. Puedes haber salvado una vida, pero no puedes seguir actuando así. Necesitas entender que hay reglas por una razón. Lo entiendo, pero puedes ser despedido por esto, interrumpió Mauricio, su voz grave. Y no sé si puedo protegerte esta vez. Alejandro sintió su estómago revuelto. La posibilidad de perder su trabajo era aterradora, pero no se dejaría intimidar. Si me despiden, que así sea. Pero no me voy a disculpar por salvar una vida. Mauricio lo miró por un momento, evaluando sus palabras. Alejandro percibió que había una batalla de voluntades entre ellos, pero no estaba dispuesto a ceder. Aquella noche lo había cambiado todo, y no podía dar marcha atrás. Sal de mi oficina, dijo finalmente Mauricio, con la voz tensa. Pensaré qué hacer contigo. Alejandro salió, su corazón pesado. Aunque estaba satisfecho por haber salvado la vida de Alicia, la incertidumbre sobre su futuro lo dejaba inquieto. Se preguntaba si había hecho lo correcto. El peso de la decisión comenzaba a pesar sobre sus hombros. La vida de una niña había sido salvada, pero su propia vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Alejandro se sentó en la sala de espera del hospital, sintiendo el peso de la tensión en el aire.
El sonido del monitor cardíaco distante era un recordatorio constante de que la vida y la muerte estaban a pocos pasos de distancia. Miró el reloj en la pared. La manecilla de los minutos parecía arrastrarse, cada segundo una eternidad. La cirugía de Alicia había sido un éxito, pero la preocupación por las consecuencias de su decisión lo consumía. Sabía que había quebrantado protocolos, desafiado las normas del hospital, y ahora tendría que enfrentarse a Mauricio, el director, que no dudaría en hacer valer su autoridad. Mientras esperaba, su mente vagaba por los recuerdos del día anterior. El grito desesperado de Alicia resonaba en sus oídos. Había actuado por instinto, pero ahora la realidad lo golpeaba con toda su fuerza. La puerta se abrió y un enfermero salió, con una expresión seria en el rostro. Alejandro se levantó de inmediato, la esperanza y la ansiedad mezclándose en su pecho. ¿Está bien?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, está estable. Pero necesitas prepararte para la conversación con el director. No está feliz con lo que sucedió, respondió el enfermero, antes de alejarse. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que Mauricio lo llamaría en cualquier momento, y no tenía idea de qué esperar de él. La puerta de la oficina del director se abrió, y Mauricio apareció, su expresión un mix de rabia y decepción. Alejandro respiró hondo y siguió a Mauricio hasta la oficina. Siéntate, Alejandro, dijo Mauricio, con un tono autoritario. El médico dudó, pero finalmente se sentó en la silla frente al director, que permanecía de pie, como un depredador ante su presa. La oficina era austera, con estanterías llenas de libros y certificados colgados en las paredes, un símbolo del poder que Mauricio ejercía sobre el equipo. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad?, preguntó Mauricio, cruzando los brazos. Sí, yo, comenzó Alejandro, pero Mauricio lo interrumpió. Desrespetaste las reglas del hospital. Iniciaste una cirugía sin autorización. Esto no puede ser simplemente ignorado. Pusiste en riesgo tu carrera, y lo que es peor, pusiste en riesgo la vida de la niña, aunque la hayas salvado al final. Hice lo que cualquier médico haría en una situación de emergencia, se defendió Alejandro, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. Alicia estaba en peligro, y no podía simplemente quedarme de brazos cruzados. Mauricio sacudió la cabeza, el desprecio evidente en su mirada. Deberías haber llamado a un superior. No hay espacio para decisiones impulsivas en este hospital. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, dijo, la voz fría como el acero. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Almohadilla, 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 entiendo que estás furioso, pero, Alejandro intentó argumentar, pero Mauricio lo interrumpió nuevamente. No se trata de estar furioso, se trata de responsabilidad. No puedes simplemente ignorar los protocolos porque te sientes emocionalmente involucrado. ¿Qué pasaría si fallas? ¿Qué pasaría si Alicia no hubiera sobrevivido? Estarías aquí ahora, enfrentando tu despido con un peso aún mayor en tu conciencia, dijo Mauricio, aumentando la intensidad de sus palabras. Alejandro se sintió acorralado, pero no estaba dispuesto a rendirse. ¿Entonces prefieres que hubiera dejado morir a una niña?, indagó. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Mauricio dudó por un momento, su mirada endurecida, pero Alejandro percibió una debilidad en su postura. Sabía que, en el fondo, Mauricio también era médico y que en algún momento de sus vidas, todos habían enfrentado dilemas éticos similares. Sin embargo, el director rápidamente recuperó la compostura. Lo que yo haría no es lo que está en cuestión aquí. Lo que importa es que has sobrepasado los límites. Debes entender que la disciplina es crucial en nuestra profesión, dijo Mauricio, ahora con un aire de superioridad. ¿Y qué sugieres que haga ahora?, preguntó Alejandro, exasperado. ¿Aceptar el despido y vivir con eso? No puedo perdonarme si no hubiera hecho nada. Mauricio miró a los ojos de Alejandro, buscando algo que quizás él mismo no pudiera encontrar. Tras un largo silencio, finalmente habló. Puedes haber salvado la vida de esa niña, pero eso no cambia el hecho de que actuaste de manera irresponsable. No puedo ignorarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Alejandro, la frustración creciendo dentro de él. ¿Despedirme? Sabes que soy un buen médico. Lo que hice fue por amor a mi profesión y a la vida. Mauricio respiró hondo,
como si estuviera ponderando las palabras de Alejandro. Finalmente se sentó, la tensión en el aire se intensificó. Te voy a dar una oportunidad. Tendrás que someterte a una revisión de tu trabajo y a un periodo de supervisión. Pero ten en cuenta que cualquier error a partir de este punto podría ser tu última oportunidad. Alejandro se sorprendió. No esperaba una segunda oportunidad. Una mezcla de alivio y preocupación lo envolvió. Sabía que, aunque había obtenido una victoria, la lucha estaba lejos de terminar. Gracias, Mauricio. Prometo que no te decepcionaré nuevamente, dijo Alejandro, con sinceridad en su voz. Mauricio asintió, pero su mirada seguía siendo crítica. Solo haz tu trabajo y sigue las reglas. Eso es todo lo que pido, respondió antes de levantarse y salir de la oficina. Alejandro se quedó solo por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Salió de la oficina, su mente hervía con los próximos pasos. En el fondo, sabía que lo que realmente importaba era Alicia y su recuperación. Caminó hasta la sala de espera, donde encontró a un grupo de personas ansiosas, entre ellas la madre de Alicia, Victoria. Su expresión reflejaba una mezcla de esperanza y preocupación, y eso hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. No sabía cómo se sentiría al verla, pero estaba decidido a enfrentar eso. «¡Alejandro!», exclamó Victoria en cuanto lo vio. Corrió hacia él, con los ojos brillando de gratitud. «¿Tú la salvaste? Nunca podré agradecértelo lo suficiente». «Solo hice lo que cualquier médico haría», respondió Alejandro, un poco avergonzado. «No, tú fuiste más allá. Arriesgaste todo por ella». «No sé cómo lo lograste», dijo Victoria, con la emoción evidente en su voz. Alejandro sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras, pero sabía que la batalla estaba lejos de acabar. Necesitaba ser fuerte, no solo por Alicia, sino también por Victoria. Mirando a los ojos de ella, se dio cuenta de que podría haber algo más entre ellos, una conexión que superaba la tragedia. «Solo espero que se recupere pronto», dijo Alejandro, intentando cambiar de tema. «Almohadilla, almohadilla, almohadilla». Victoria asintió, su expresión volviéndose más seria. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Estoy lidiando con esto. Mauricio no está feliz conmigo, pero al menos no fui despedido», reveló Alejandro, con una sonrisa nerviosa. «Él no tiene idea de lo que realmente hiciste por ella». «Eres un héroe, Alejandro», dijo Victoria, sosteniendo su mano por un breve momento. Ese toque encendió una chispa dentro de él, pero pronto se desvaneció, recordándole que aún había un largo camino por recorrer. La conversación continuó, pero Alejandro sabía que la lucha por su carrera y la vida de Alicia aún estaba en curso. La tensión en el hospital era palpable, y necesitaba estar preparado para cualquier cosa que pudiera surgir. Alejandro estaba en casa, aún tratando de procesar las emociones de la cirugía que casi le costó su carrera. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero no podía concentrarse en lo que tenía delante. En su lugar, su mente estaba llena de imágenes de la joven Alicia, del momento en que la encontró caída en el parque, y de la decisión que lo llevó a desobedecer todos los protocolos médicos. Encendió la televisión, buscando alguna distracción, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En la pantalla, un reportaje sobre la desaparición de niños en Madrid. La presentadora hablaba con seriedad, mientras imágenes de niños desaparecidos pasaban. Y entonces, como un golpe en el estómago, apareció la imagen de Alicia, su rostro pálido y asustado, pero aún tan familiar. Alejandro sintió una oleada de alivio y dolor al mismo tiempo. Había salvado a esa niña, pero los traumas de lo que había sucedido aún pesaban sobre él. «¿Cómo es posible que haya llegado a esto?», murmuró Alejandro para sí mismo, mientras su mente giraba con pensamientos. No podía simplemente ignorar la situación. La madre de Alicia, Victoria, necesitaba saber que su hija estaba a salvo. Con el corazón acelerado, tomó el teléfono y comenzó a marcar el número de la madre, sin saber muy bien qué decir. En ese momento, Victoria estaba en casa, rodeada de policías y reporteros, su corazón era un torbellino de ansiedad y desespero. Cuando el teléfono sonó, lo tomó con manos temblorosas. La voz del médico resonó en sus oídos. «Victoria, soy Alejandro, el médico que operó a Alicia». Victoria sintió un frío en el estómago. «¿Qué pasó? ¿Está bien mi hija?»,
Su preocupación era evidente en su voz, y la esperanza era casi palpable. Ella está estable. Yo la encontré en el parque. Estaba herida, pero ahora se está recuperando. Solo quería que lo supieras. La voz de Alejandro temblaba levemente, y contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Gracias a Dios, exclamó Victoria, su voz quebrándose por la emoción. ¿Dónde está? ¿Puedo ir a verla? Sí, está en el hospital. Ven rápido, por favor. La urgencia en su voz hizo que Victoria se levantara de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Con el corazón acelerado, se despidió de los policías y corrió hacia el hospital. Cuando llegó, el aire estaba impregnado de un olor familiar y reconfortante, pero también de desesperación y ansiedad. Victoria cruzó los pasillos, pasando junto a enfermeras y médicos que la observaban con curiosidad. Finalmente, llegó a la sala de recuperación, donde encontró a Alejandro de pie al lado de la cama de Alicia. Su corazón se apretó al verla, pálida, pero viva. «Alicia», susurró Victoria, acercándose a la cama. La niña tenía los ojos cerrados, pero al escuchar la voz de su madre, comenzó a moverse lentamente. Abrió los ojos y sonrió al ver a Victoria. «Mamá», murmuró Alicia, su voz débil, pero llena de amor. Victoria se arrodilló junto a la cama, lágrimas de alivio cayendo por su rostro. «Oh, mi niña, estoy aquí. Te amo tanto». Alejandro observaba la escena con una mezcla de felicidad y dolor. Se sentía como un intruso, pero también sabía que era responsable de ese momento. Cuando Victoria se volvió hacia él, su mirada era intensa. «Almohadilla, almohadilla, almohadilla, gracias por salvar a mi hija», dijo ella, la gratitud casi desbordando en su voz. «No sé cómo agradecerte». «Hice lo que cualquier médico haría», respondió Alejandro, intentando desviar la atención de su acción imprudente. «Ella es muy fuerte». En ese momento, la puerta se abrió abruptamente y 2 policías entraron en la sala, interrumpiendo la conexión emocional entre los 3. Parecían tensos, con expresiones serias. Uno de ellos, un hombre alto con una mirada penetrante, se dirigió a Alejandro. «¿Eres el médico que operó a la niña?», preguntó, su voz autoritaria. «Sí, soy yo», respondió Alejandro, manteniendo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Necesitamos hablar contigo, ¿qué ocurrió exactamente?». El tono de voz del policía era firme, y Alejandro podía sentir la presión aumentando. Victoria miró a Alejandro, preocupada. «¿Qué quieren saber?». «Necesitamos entender cómo fue encontrada y cómo te involucraste, doctor», dijo el policía, mientras el otro se acercaba a Alicia y Victoria. «Yo la encontré caída en el parque. Estaba herida y en estado crítico, así que la traje al hospital y realicé la cirugía», explicó Alejandro, su voz firme, pero su estómago se retorcía. «¿Y ignoraste el protocolo al hacer eso?». El policía lo interpeló, con una expresión inquebrantable. «¿Sabías que eso podría costarte la licencia?». Yo no pensé en eso», respondió Alejandro, su voz más baja. «Solo pensé en salvar su vida». Alicia, aún bajo el efecto de la anestesia, miró a Alejandro y, con toda la inocencia, dijo: «Él me salvó, policía. Él es bueno». El policía miró a la niña, que parecía tan frágil, pero llena de coraje. «Sí, claro que sí», murmuró, mientras la tensión en la sala disminuía un poco. «Pero necesitamos seguir los procedimientos». Victoria, aún con la mano de Alicia entre las suyas, se volvió hacia el policía. «Él salvó a mi hija, ¿qué más podía haber hecho? No tenía tiempo que perder». «¿Entonces confirmas que solo estaba intentando salvar su vida?», preguntó el policía, ahora más calmado. «Sí, claro. No podía quedarse esperando la autorización para operar». «Alicia lo necesitaba», dijo Victoria, su voz llena de emoción. Alejandro se sintió un poco aliviado por la defensa de Victoria, pero aún así la presión de su situación estaba lejos de terminar. El policía tomó una anotación, pero parecía menos hostil ahora. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos aquí para crear problemas. Solo necesitamos entender la situación», dijo el policía, volviéndose hacia Alejandro. «Agradecemos tu honestidad». «Solo quería hacer lo correcto», respondió Alejandro, sintiendo un peso levantarse un poco de sus hombros.
La vida de Alicia era todo lo que importaba en ese momento. Con una última mirada hacia la niña, que ahora tenía los ojos cerrados nuevamente, supo que había tomado la decisión correcta. El amor y la compasión habían guiado sus acciones y estaría dispuesto a enfrentar las consecuencias de eso. El policía salió de la sala, dejando a Alejandro y Victoria a solas con Alicia. «Fuiste increíble», dijo Victoria, aún sosteniendo la mano de su hija. «No sé qué habría hecho si no hubieras estado allí». «Solo hice lo que cualquiera haría», insistió Alejandro, pero la sinceridad en su mirada reveló que sabía que había roto las reglas. «Tal vez deberías dejar de subestimar a ti mismo», respondió Victoria, con una ligera sonrisa formándose en sus labios. «Hiciste más que salvar una vida. Devolviste la esperanza a nuestro mundo». Mientras las palabras de ella resonaban en la sala, Alejandro sintió un calor en el pecho. Nunca había imaginado que ese encuentro podría llevar a algo tan profundo, pero en ese momento, todo parecía posible. La conexión entre ellos era palpable, y mientras observaban a Alicia descansar, la certeza de que sus vidas estaban entrelazadas comenzó a formarse. Y así, en aquella habitación del hospital, entre el miedo y la esperanza, un nuevo capítulo comenzaba a desarrollarse. La tensión en el hospital era palpable. Alejandro se encontraba en el vestíbulo, su corazón aún acelerado por la intensa experiencia que había vivido. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la angustia por lo que podría suceder lo mantenía inquieto. No podía creer que había actuado de manera impulsiva, desafiando las normas y poniendo en riesgo su carrera. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al operar a Alicia sin la autorización adecuada. Las luces frías del hospital iluminaban su rostro, marcando las sombras de preocupación en su frente. De repente, la puerta del despacho de Mauricio se abrió de golpe y el director del hospital salió con una expresión de furia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Alejandro», gritó Mauricio, atrayendo la atención de todos en el vestíbulo. «Ven aquí, ahora mismo». Con el estómago revuelto, Alejandro se acercó. La ira en los ojos de Mauricio era casi palpable, y Alejandro se preparó para lo peor. «¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Has violado todos los protocolos médicos», dijo Mauricio, su voz baja pero cargada de tensión. «Si Alicia no hubiera sobrevivido». «Pero sobrevivió, Mauricio», interrumpió Alejandro, sintiendo que la adrenalina aún corría por sus venas. «Hice lo que tenía que hacer. No podía quedarme de brazos cruzados mientras su vida estaba en juego». «Eso no es lo que importa aquí», replicó Mauricio, cruzando los brazos. «Lo que importa es que has puesto en riesgo la reputación del hospital. Cualquier error podría haber tenido consecuencias catastróficas». Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No lo veo así. La vida de una niña estaba en juego. No podía esperar la autorización. Actué como médico, como ser humano». Mauricio se echó a reír, aunque no había nada de humor en su risa. «¿Y qué crees que eso significa? ¿Que puedes actuar como quieras y luego esperar que todo se resuelva? Esto no es un juego, Alejandro. Esto es un trabajo. Tienes responsabilidades». «Mi responsabilidad es salvar vidas», dijo Alejandro, su voz más firme. «No puedo quedarme de pie mientras alguien necesita ayuda». La tensión entre ellos era insoportable. Mauricio se acercó un paso, manteniendo su mirada fija en Alejandro. «Si continúas por este camino, podrías acabar sin trabajo. Lo que hiciste hoy puede costarte mucho más de lo que imaginas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Era consciente de que su puesto estaba en juego, pero no podía permitirse ceder ante el miedo. «Si me despides por salvar la vida de una niña, entonces no quiero ser parte de este lugar», dijo, su voz resonando con determinación. Mauricio se quedó en silencio por un momento, observando a Alejandro, como si intentara descifrar su verdadera motivación. «Nunca he visto a un médico actuar así», murmuró finalmente, casi para sí mismo. «Hay formas de hacer las cosas. No puedes dejar que tu instinto te lleve a la ruina». «¿Y qué pasa cuando el protocolo se convierte en una excusa para no actuar?», preguntó Alejandro, su frustración desbordándose. «¿Cuántas vidas se habrían perdido si todos hicieran lo mismo?».
Mauricio se giró, dando la espalda a Alejandro y mirando por la ventana, donde la noche madrileña se extendía ante ellos. No te estoy diciendo que no debas actuar. Pero hay maneras de hacerlo. Deberías haberme llamado. Deberías haber seguido el protocolo. El protocolo no salva vidas, Mauricio, exclamó Alejandro, sintiendo que la ira y la desesperación se mezclaban en su pecho. La vida de Alicia estaba en juego. Eso era lo más importante. ¿Y si no hubiera salido bien? ¿Y si hubieras arruinado tu carrera por un acto de imprudencia? Dijo Mauricio, girándose de nuevo para enfrentarlo. Es un riesgo que no puedes permitirte tomar. Alejandro bajó la mirada, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Almohadilla, 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 lo hice porque creí que era lo correcto. No tengo por qué disculparme por eso. En ese momento, la puerta del vestíbulo se abrió y Victoria entró, con su rostro reflejando una mezcla de preocupación y alivio. Alejandro sintió que el aire se le escapaba al verla. «¿Alejandro?», preguntó, buscando su mirada. «¿Está Alicia bien?». «Sí, está bien», respondió Alejandro, notando cómo su voz se suavizaba ante su expresión. «La operé y está estable». Victoria se acercó rápidamente, y su rostro mostró incredulidad al ver a Mauricio allí. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de uno a otro. «Estamos discutiendo sobre las decisiones de Alejandro», dijo Mauricio, su tono aún tenso. «Él ha puesto en riesgo su carrera al operar a Alicia sin autorización». Victoria se volvió hacia Alejandro, su mirada llena de preocupación. «¿Es cierto? ¿Has hecho eso?». «Tenía que hacerlo, Victoria», explicó Alejandro, sintiendo que debía defenderse ante ella también. No podía dejarla así. Su vida estaba en juego. Victoria miró a Mauricio, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «¿Qué esperabas que hiciera, Mauricio? ¿Que se quedara de brazos cruzados mientras su hija estaba en peligro?». Alejandro actuó por instinto, como debe hacerlo un médico. Mauricio frunció el ceño. «Esto no es un asunto personal, Victoria. Es un asunto profesional». Alejandro ha cruzado una línea. «No se trata de eso», gritó Victoria, visiblemente frustrada. «Se trata de salvar vidas. Y eso es exactamente lo que hizo. Te has olvidado de eso en tu búsqueda de poder y control». Mauricio se quedó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y enojo. «Esto no es un juego, Victoria. Este hospital tiene normas por una razón. Y esas normas no deberían estar por encima de la vida de una niña», replicó Victoria, sin dejarse intimidar. «Si quieres que este hospital funcione, deberías escuchar a las personas que realmente se preocupan por los pacientes». Alejandro observó la escena, sintiendo que la tensión en el aire comenzaba a disiparse. «Victoria tiene razón», dijo en voz baja, sintiendo que la confianza entre ellos se fortalecía. «No se trata solo de reglas. Se trata de lo que hacemos por las vidas que nos confían». Mauricio se cruzó de brazos, pero su expresión comenzó a cambiar. La mirada de Victoria lo desarmó. «Tú también has perdido de vista lo que significa ser médico. No se trata solo de administrar medicamentos y seguir protocolos. Se trata de salvar vidas. Y eso es lo que hicimos hoy». Mauricio miró a Alejandro y luego a Victoria, la ira en su rostro empezando a desvanecerse. «No sé si puedo seguir este camino», admitió, su voz más suave. «He estado tan concentrado en la imagen del hospital que he olvidado lo que realmente significa ser un médico». «Es hora de que empieces a recordar», dijo Victoria, su voz llena de compasión. «La medicina es una profesión, pero también es un llamado. Y tú, Mauricio, deberías encontrar ese llamado nuevamente». En ese instante, Mauricio sintió que su mundo se tambaleaba. Se dio cuenta de que había perdido su rumbo, y la lección que Alejandro le había impartido, aunque dolorosa, podría ser el punto de partida para su redención. Quizás necesite un cambio», murmuró, casi para sí mismo. Alejandro sintió que la tensión se disipaba lentamente. «Todos podemos aprender de esto, Mauricio. Es un momento para reflexionar y crecer. No es demasiado tarde para cambiar». Mauricio asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Alejandro.
Tal vez necesite un tiempo para pensar en lo que realmente quiero hacer con mi carrera, admitió, sintiendo que la carga en su pecho comenzaba a aligerarse. Eso es lo que importa, dijo Victoria, sonriendo levemente. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y tú también, Mauricio. El ambiente en el vestíbulo se volvió más ligero. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Alejandro y Victoria compartieron una mirada de complicidad, sintiendo que habían logrado algo significativo en medio del caos. La vida de Alicia había sido salvada y Mauricio, aunque aún tenía mucho que aprender, estaba dispuesto a cambiar. En ese momento, Alejandro sintió que el destino les había brindado una oportunidad inesperada. La empatía y el amor podían, incluso en las circunstancias más difíciles, abrir puertas y crear nuevas conexiones. Así, con el corazón más ligero, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta, no solo como médico, sino como ser humano. Alejandro y Victoria encontraron un nuevo ritmo en sus vidas tras el tumulto que los unió. Cada día, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, y comenzaron a verse con frecuencia, compartiendo historias y sueños que revelaban sus vidas y anhelos. Era como si cada conversación los acercara más, como si cada risa resonara con un eco de comprensión mutua y simpatía. En una mañana soleada, Alejandro decidió invitar a Victoria a tomar un café. La encontró en un pequeño bistró donde las mesas estaban dispuestas al aire libre, bajo la sombra de árboles en flor. El aroma del café fresco y de las delicias de repostería llenaba el aire, y la atmósfera estaba rebosante de risas y conversaciones alegres. «Hola, Victoria», dijo Alejandro, sonriendo al verla. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y ansiedad. «Espero que no te hayas olvidado de nuestra cita». «Claro que no, Alejandro», respondió ella, sonriendo de vuelta mientras se acomodaba los cabellos sueltos que danzaban al viento. «Estaba ansiosa por verte». Mientras se sentaban, Alejandro no pudo evitar notar cómo la luz del sol iluminaba el rostro de Victoria, acentuando sus rasgos delicados. Se sintió atraído no solo por su belleza, sino por la fuerza que había demostrado tras el incidente con Alicia. «Entonces, ¿cómo está la pequeña?», Alejandro preguntó, su voz cargada de preocupación y cariño. «Alicia parece estar recuperándose bien, ¿no es así?». «Sí», respondió Victoria, sus ojos brillando de gratitud. «Está volviendo a la normalidad, gracias a ti. A veces, la veo despertar durante la noche, pero eso es comprensible. Lo que ocurrió la afectó mucho». Alejandro asintió, su corazón pesado al recordar las dificultades que Alicia había enfrentado. «Ella es una niña fuerte. Estoy seguro de que lo superará». Victoria sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. «¿Y tú, Alejandro? ¿Cómo estás lidiando con todo esto? Lo que sucedió en el hospital no debió ser fácil para ti». «Yo, bueno, fue un momento difícil», admitió Alejandro, mirando su taza de café. «Pero lo haría de nuevo. Salvar una vida es lo que siempre he querido hacer. Sin embargo, el precio que pagué por ello fue un riesgo que no sabía si estaba dispuesto a correr». «Tomaste la decisión correcta», dijo Victoria, colocando su mano sobre la de él. Su toque envió una ola de energía a través de Alejandro. «Lo que hiciste fue heroico. No todos los días encontramos a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por otra persona». Los dos se miraron por un momento, la conexión entre ellos creciendo a cada segundo. Alejandro sintió su corazón acelerarse, sin saber cómo, comenzó a abrirse sobre sus miedos e inseguridades. «A veces, siento que estoy atrapado en una rutina», confesó. «La medicina es mi pasión, pero la presión es pesada. Temo no ser lo suficientemente bueno, de no poder salvar a todos los que me necesitan». Victoria lo miró con un aire de comprensión y compasión. «Alejandro, eres más que un médico. Eres un ser humano que se preocupa, y eso es lo que realmente importa. A veces, necesitamos recordar que no podemos salvar a todos, pero podemos hacer la diferencia en la vida de algunos». «Tienes razón», dijo él, sonriendo tímidamente. «Gracias por ayudarme a ver eso». Después de ese café, los encuentros entre Alejandro y Victoria se volvieron más frecuentes e íntimos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Ellos exploraron Madrid juntos, caminando por calles históricas y disfrutando de comidas en restaurantes acogedores.
Cada momento era un nuevo descubrimiento, una nueva capa de la personalidad del otro siendo revelada. En una noche mágica, Alejandro decidió que era hora de llevar a Victoria a una cena especial. La invitó a un restaurante encantador con vista a la ciudad, donde las luces de Madrid brillaban como estrellas en el cielo. El ambiente era acogedor y el aroma de la comida deliciosa los envolvía. «Este lugar es increíble», comentó Victoria, mirando a su alrededor deslumbrada. «Nunca había estado aquí antes». «Quería que tuviéramos un momento especial», respondió Alejandro, su corazón latiendo más rápido. «Tú mereces esto y mucho más». Mientras la cena avanzaba, compartieron risas, historias y sueños. Alejandro se sentía a gusto, como si cada palabra intercambiada fuera un paso hacia algo más profundo. Cuando se sirvió el plato principal, Alejandro sintió que era el momento adecuado para dar un paso al frente. «Victoria», comenzó, nervioso, «sé que todo esto es nuevo para nosotros, pero no puedo negar lo que siento. Has traído luz a mi vida de una manera que no esperaba. Siento que estamos creando algo hermoso juntos». Victoria lo miró, sus ojos brillando con emoción. «Alejandro, yo también siento eso. Desde el día en que salvaste a Alicia, me di cuenta de que había algo especial en ti. Tu bondad y valentía me tocaron profundamente». La intensidad del momento finalmente se manifestó en un beso suave y titubeante. Era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, y todo lo que importaba era la conexión entre ellos. El beso se profundizó, y Alejandro sintió la alegría desbordar en su corazón. «Guau», dijo, cuando finalmente se separaron, ambos con el rostro sonrojado. «Eso fue inesperado». Victoria rió suavemente, su risa era como música para los oídos de Alejandro. «Sí, mucho. Pero fue maravilloso». «Eres maravillosa», la elogió Alejandro, y la sinceridad en su voz hizo que ella sonriera aún más. En los días que siguieron, Alicia, de manera inocente, comenzó a notar la química entre los dos. Con su forma infantil, decidió que debía actuar como un cupido. Durante una visita al parque, donde solían jugar, llevó a Alejandro a un lado y le dijo: «Tú y la mamá deben casarse». Alejandro se sorprendió con la declaración. «Ah, Alicia, ¿realmente crees eso?» «Sí», exclamó, sin dudar. «Ustedes se miran de una manera especial. Y me gustas. Tú me salvaste». Victoria, que estaba un poco más lejos, escuchó la conversación y no pudo contener una risa. «Alicia, eres la mejor cupido del mundo. Deberíamos tener una boda de verdad», continuó la niña con una sonrisa traviesa. «Con pastel y todo». Alejandro y Victoria intercambiaron miradas cómplices, riendo de la inocencia de Alicia y de la fuerza del vínculo que se había desarrollado entre ellos. Aquellos momentos simples, llenos de risas y amor, eran lo que más valoraban. Así, el amor entre Alejandro y Victoria continuó floreciendo, enraizado en la amistad y la comprensión. Cada encuentro, cada sonrisa, cada conversación los llevó a un nuevo nivel, un camino que los uniría de maneras que nunca imaginaron. Y, mientras la vida seguía, Alejandro comenzó a darse cuenta de que no solo había encontrado una compañera, sino una familia que nunca supo que deseaba. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, mientras los invitados llegaban al elegante salón del hospital. Las risas y murmullos llenaban el aire, creando un ambiente de celebración y alegría. Alejandro y Victoria se encontraban en la entrada, recibiendo a cada uno de sus amigos y familiares con sonrisas radiantes. Era un día especial, el día de su boda, un hito que simbolizaba no solo su amor, sino también la unión de sus vidas y de la pequeña Alicia, que había sido el puente entre ellos. «Aquí tienes el texto traducido, almohadilla, 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 aquí están los González», anunció Victoria, señalando a una pareja que se acercaba. «No puedo creer que hayan venido desde tan lejos. Siempre estaríamos aquí en un momento tan importante», dijo la madre de Victoria, besándola en ambas mejillas. «Estás radiante, hija». «Gracias, mamá». Victoria sonrió, su corazón rebosante de felicidad. Era un momento que había soñado desde niña, y ahora, al lado de Alejandro, se sentía completa. Mientras tanto, Alejandro se alejaba ligeramente, observando a Victoria interactuar con sus seres queridos.
Su mirada se detuvo en Alicia, que jugaba con algunos de los niños que habían asistido a la fiesta. La pequeña tenía una sonrisa que iluminaba el salón, y Alejandro no pudo evitar sentir una oleada de gratitud hacia ella. Sin su valentía y su espíritu, su vida habría tomado un rumbo completamente diferente. Alejandro, llamó Alicia, acercándose con los brazos abiertos. Mira lo que hice. Le mostró un dibujo que había hecho con crayones de colores brillantes. Era una representación de ellos tres, él, Victoria y ella, sonriendo juntos bajo un sol radiante. Es hermoso, Alicia, dijo Alejandro, agachándose para estar a su altura. Eres una artista. ¿Puedo dibujar más cosas para ti? Puedo hacer un cuadro de nuestra familia, propuso la niña, sus ojos brillando de emoción. Por supuesto, pero primero, vamos a disfrutar de esta fiesta. Hay muchas cosas ricas para comer, respondió Alejandro, guiándola hacia la mesa de aperitivos. Victoria observó la interacción entre Alejandro y Alicia con ternura. Era como si ambos hubieran formado un lazo indestructible desde aquel día fatídico en el parque. Se acercó a ellos con una sonrisa. ¿Qué están tramando aquí?, preguntó, con un tono juguetón. Solo estamos planeando una exposición de arte, bromeó Alejandro, mirando a Alicia. Ella es la artista estrella. Sí. Voy a hacer un cuadro de nuestra familia. Alicia repitió, emocionada. Me encanta la idea, dijo Victoria, inclinándose para abrazar a la niña. Pero primero, vamos a hacer un brindis. El salón se llenó de murmullos mientras los invitados tomaban asiento y Alejandro tomó la iniciativa de levantar su copa. Queridos amigos y familiares, comenzó, sintiéndose un poco nervioso pero determinado. Hoy celebramos no solo nuestra unión, sino también el amor que nos ha traído aquí. Cada uno de ustedes ha jugado un papel en nuestras vidas y estamos inmensamente agradecidos. Los aplausos resonaron en la sala, y Alejandro se sintió más confiado. Quiero agradecer a Victoria, mi compañera y mi amor. Eres la razón por la que sonrío cada día. Y a Alicia, que desde el primer momento nos unió, gracias por ser la luz en nuestras vidas. ¡Salud!, exclamó Victoria, levantando su copa junto a él, mientras Alicia aplaudía entusiasmada. Mientras todos bebían, Victoria se giró hacia Alejandro y le susurró con una sonrisa traviesa. ¿Te das cuenta de que hoy es solo el comienzo? Hay tanto por venir. Lo sé, respondió Alejandro, sintiendo un escalofrío de felicidad recorrer su espalda. Y no puedo esperar a vivir cada momento contigo. La celebración continuó con música, bailes y risas. Victoria y Alejandro se unieron a la pista de baile, rodeados de sus amigos. Al compás de una balada romántica, sus cuerpos se movían al unísono, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Alejandro la miró a los ojos, sintiendo que cada latido de su corazón era un eco de amor. ¿Puedes creer que hemos llegado hasta aquí?, preguntó Victoria, su voz suave mientras se perdía en la profundidad de su mirada. Es un sueño, murmuró Alejandro, acariciando su rostro. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. El ritmo de la música cambió y comenzaron a bailar con más energía. Los invitados los rodeaban, animándolos con vítores y aplausos. De repente, Alicia subió al escenario improvisado que habían montado, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Con una gran sonrisa, tomó el micrófono. Almohadilla, 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 hola a todos, dijo Alicia, su voz sonando fuerte y clara. Quiero decir unas palabras. La sala se silenció, y la pequeña continuó, gracias a Alejandro por salvarme. Si no fuera por él, no estaría aquí hoy. Y gracias a Victoria por ser una madre increíble. Su mirada se iluminó mientras hablaba. Ustedes son como mi familia, y estoy muy feliz de que estén juntos. Las lágrimas brotaron en los ojos de la madre de Victoria y en los de Alejandro. El aplauso estalló en el salón, y todos estaban conmovidos. ¡Bravo, Alicia!, gritaron. Victoria se acercó a la niña, envolviéndola en un abrazo. Eres la mejor, cariño. Te amo mucho. Yo también les amo, respondió Alicia, mirando a su alrededor y sintiéndose segura en su nuevo hogar. La atmósfera se llenó de amor y alegría, un sentimiento palpable que conectaba a todos en la sala. Con el paso de la noche, las risas y la música continuaron, y Alejandro no podía dejar de mirar a Victoria.
Ella brillaba con una felicidad que había deseado por tanto tiempo. Durante un momento, se separaron un poco de la multitud, y Alejandro la tomó de la mano, llevándola a un rincón más tranquilo del salón, donde podían hablar sin el bullicio. ¿Te gustaría bailar solo tú y yo?, preguntó él, su voz casi un susurro. Victoria asintió, y juntos se dirigieron a un rincón iluminado por una suave luz. Alejandro la sostuvo cerca mientras giraban lentamente, sumidos en la intimidad del momento. Hoy ha sido perfecto, dijo él, sintiendo que cada palabra era una promesa. Y todavía hay más por venir, respondió Victoria, sonriendo. Esto es solo el principio de nuestra historia. Sí, concordó Alejandro, sintiendo que cada latido de su corazón se alineaba con el de ella. No puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Justo cuando la música se desvanecía, Victoria se detuvo y lo miró fijamente. Hay algo que quiero decirte, comenzó, su voz temblando con emoción. Estoy tan agradecida de tenerte en mi vida. No solo por lo que hiciste por Alicia, sino por cómo me has hecho sentir. Eres más que un esposo para mí, eres mi compañero, mi mejor amigo. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y tú eres todo lo que siempre he deseado. Nunca supe que podría amar a alguien de esta manera. En ese instante, la conexión entre ellos era tan fuerte que parecía que nada podría romperla. Se inclinaron mutuamente y compartieron un beso suave, lleno de promesas y sueños compartidos. La celebración continuó, y cada rayo de luz en el salón parecía reflejar su felicidad. La vida que habían comenzado juntos estaba llena de posibilidades, y mientras miraban a su alrededor, sabían que estaban rodeados de amor, no solo de ellos mismos, sino de todos los que los acompañaban en este nuevo capítulo de sus vidas. Mauricio se sentó a la mesa de un pequeño café en un barrio tranquilo de Madrid, rodeado por el suave sonido de las conversaciones de los clientes y el fuerte aroma del café recién hecho. Había una sensación de desolación en su pecho, un peso que no podía evitar. La dimisión había sido un golpe duro, y la humillación de haber sido confrontado por Victoria, la hija del dueño del hospital, aún lo perseguía. Se había dejado llevar por su ambición ciega, y ahora, con la vida en un nuevo hospital más pequeño, se sentía perdido. El camarero se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué va a tomar, señor? Mauricio miró el menú, pero sus manos temblaban levemente. Pidió un café negro, sin azúcar, y mientras esperaba, su mente vagaba hacia los días en que se sentía respetado, cuando su palabra tenía peso y su carrera estaba en ascenso. Después de algunos minutos, finalmente comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba. ¿Qué hice mal?, murmuró para sí mismo. Lo que no entendía en aquel momento era que su enfoque en el estatus y el poder había oscurecido su capacidad para ver más allá de las reglas y protocolos que tanto defendía. Ahora, en el silencio de aquel café, se cuestionaba si aún había un camino hacia la redención. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Al día siguiente, tras una larga noche de insomnio, Mauricio decidió que necesitaba ayuda. Recordó a un antiguo mentor, el doctor Javier, quien siempre lo había alentado a cultivar la empatía en la medicina. Mientras caminaba hacia el consultorio de Javier, un frío cortante invadía el aire y sintió que la ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué voy a decir? ¿Serán suficientes mis disculpas?, pensó, reflexionando sobre el dolor que había causado. Al entrar al consultorio, fue recibido con una mirada cálida y acogedora. Mauricio, qué bueno verte. ¿Qué te trae por aquí?, dijo el doctor Javier, colocando una mano reconfortante en el hombro del hombre más joven. Mauricio, sintiendo un nudo en la garganta, dudó. Doctor Javier, yo cometí un error terrible. Me despidieron y no sé cómo seguir adelante. El mentor lo invitó a sentarse y escuchó atentamente mientras Mauricio desahogaba su corazón sobre su despido y la forma en que había tratado a Alejandro. Solo pensé en mí mismo, en mi estatus. No vi lo que realmente importaba, que era la vida de la chica y la misión de un médico. Es natural cometer errores, Mauricio, dijo el doctor Javier, mirando profundamente a los ojos de su pupilo. Pero lo que harás a continuación es lo que realmente define quién eres. La medicina no es solo una profesión, es una vocación. Necesitas aprender a cuidar no solo de los cuerpos, sino también de las almas. Mauricio sintió una chispa de esperanza. ¿Cómo puedo arreglar esto?
¿Cómo puedo redimirme? El viejo médico sonrió, sus arrugas profundizándose. Empieza ayudando a los demás. Hay un centro de rehabilitación cercano que necesita voluntarios. Ve allí, escucha las historias de las personas y encontrarás lo que estás buscando. Con un nuevo propósito, Mauricio siguió el consejo del doctor Javier y se dirigió al centro de rehabilitación. Al llegar, fue recibido por una mujer de mediana edad, que se presentó como Ana. Bienvenido, Mauricio. Estamos felices de tenerte aquí. Necesitamos a alguien para ayudar a organizar las actividades de los pacientes. Pasó las semanas siguientes inmerso en el trabajo, ayudando a preparar comidas, organizando juegos y conversando con los residentes sobre sus vidas. Mauricio escuchaba historias de lucha, superación, sobre todo, la búsqueda de cada uno de ellos por encontrar significado en medio del sufrimiento. Lo que comenzó como una forma de redención se transformó en una verdadera jornada de autodescubrimiento. Una tarde, mientras ayudaba a un hombre llamado Carlos a pintar un mural en el patio, Mauricio se dio cuenta de cómo su perspectiva estaba cambiando. ¿Sabes? Antes pensaba que la medicina era solo salvar vidas, pero ahora veo que es mucho más que eso. Se trata de escuchar, comprender y dar esperanza, dijo Mauricio, mientras Carlos mezclaba las pinturas. Carlos sonrió y respondió, eso es verdad, amigo. A veces, lo que más necesitan las personas es alguien que se preocupe por ellas, que las escuche. Esa frase resonó en la mente de Mauricio, y se dio cuenta de que finalmente estaba aprendiendo la verdadera esencia de la medicina. Comenzó a aplicar esta nueva perspectiva en su vida, entendiendo que cada paciente no era solo un número o un caso, sino una historia única que merecía ser escuchada. Con el paso del tiempo, comenzó a sentirse más ligero. Los recuerdos de su antigua vida como un médico ambicioso aún lo atormentaban, pero ahora estaba decidido a cambiar. El trabajo en el centro de rehabilitación no solo lo ayudó a redimirse, sino que también le dio un nuevo propósito y la fuerza para enfrentar sus errores pasados. Un día, mientras caminaba por el centro, Mauricio encontró a Ana de nuevo, quien estaba organizando un evento para recaudar fondos. Mauricio, ¿podrías ayudarnos a hablar sobre la importancia de la empatía en la medicina?, le preguntó, con un brillo de esperanza en sus ojos. Dudó, pero la idea lo intrigó. ¿Crees que les importaría lo que tengo que decir? Claro que sí. Almohadilla, 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 ellos necesitan saber que tú también estás aprendiendo y que todos podemos cambiar, animó Ana. Mauricio aceptó, y cuando llegó el día de la presentación, se sintió nervioso, pero también emocionado. Se levantó ante la pequeña audiencia y comenzó a hablar sobre su trayectoria, sus fracasos y lo que había aprendido. Quiero compartir una historia, inició, su voz temblorosa pero llena de sinceridad. Una vez pensé que la medicina era solo una carrera. Pero ahora sé que es un camino de vida. Cada uno de nosotros tiene el poder de sanar, no solo con medicamentos, sino también con el corazón. Las palabras de Mauricio resonaron entre los presentes. Vio lágrimas en los ojos de algunos y sonrisas de comprensión en otros. Al final de su discurso, fue recibido con una ovación de aplausos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente aceptado. A partir de ese momento, Mauricio decidió que necesitaba regresar a su campo de trabajo, pero con un enfoque nuevo. Comenzó a prepararse para volver a ejercer, no solo como médico, sino como alguien que había aprendido la importancia de escuchar y cuidar a las personas de una manera más holística. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a encontrar un nuevo hospital donde pudiera aplicar sus nuevas lecciones y convertirse en un médico más humano. El pasado aún lo atormentaba, pero ahora estaba listo para enfrentar sus demonios, armado con la empatía que había cultivado en su corazón. Así, la vida de Mauricio comenzó a transformarse, y con ella, la comprensión de que la verdadera medicina va mucho más allá de un título o prestigio, es, sobre todo, un llamado a servir a los demás con amor y compasión. El día había llegado. El sol iluminaba Madrid con una luz dorada, reflejándose en los edificios históricos y creando un ambiente festivo en la ciudad. En el pequeño apartamento que Alejandro y Victoria habían convertido en un hogar, la atmósfera estaba cargada de emoción. Este no era un día cualquiera, era el día en que darían la bienvenida a su primer hijo, Artur. Alejandro estaba sentado en el sofá, nervioso.
No podía dejar de mirar su reloj, como si el tiempo se hubiera detenido. Había pasado las últimas horas revisando una y otra vez los preparativos, asegurándose de que todo estuviera en orden. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de las flores que Victoria había recibido de sus amigos. ¿Dónde está tu paciencia, doctor?, bromeó Victoria, mientras entraba en la sala con una sonrisa brillante en su rostro. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y su vestido blanco acentuaba su figura, que ya comenzaba a mostrar signos de embarazo. Es fácil para ti decirlo. Tú no estás a punto de ser padre por primera vez, respondió Alejandro, sonriendo nerviosamente. ¿Estás segura de que tienes todo lo que necesitas? Por supuesto, dijo Victoria, riendo suavemente. He preparado la bolsa del hospital desde hace semanas. Si te miras en el espejo, verás que estoy lista para esto. Pero tú necesitas calmarte. Lo sé, lo sé. Solo es que no puedo evitar pensar en lo que puede suceder, confesó Alejandro, su voz un poco más seria. Desde que había tomado la decisión de no seguir el camino de Mauricio y de convertirse en un mejor médico y padre, el miedo a fallar se había convertido en un compañero constante. Victoria se acercó y tomó su mano, apretándola suavemente. Alejandro, confía en nosotros. Hemos pasado por tanto juntos. Esto es solo el comienzo de una hermosa aventura. Sus palabras resonaron en Alejandro. Ella tenía razón. Habían enfrentado desafíos que jamás habían imaginado, y juntos habían salido fortalecidos. Tienes razón. Estoy listo. Estoy listo para ser padre, dijo Alejandro, tratando de infundir convicción en su voz. La habitación estaba llena de una energía palpable, y a medida que pasaban los minutos, la anticipación aumentaba. El texto que has proporcionado ya está en español. Si deseas que lo traduzca a otro idioma o que realice alguna otra modificación, por favor indícalo. Estoy aquí para ayudarte. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Una noche, mientras los tres estaban acurrucados en el sofá, Alejandro miró a Victoria y luego a Artur. ¿Quién hubiera pensado que un encuentro inesperado podría llevarnos a esto?, dijo, sintiéndose agradecido por cada momento que habían vivido juntos. Es la belleza de la vida, respondió Victoria, acurrucándose más cerca. Nunca sabemos lo que nos depara el destino. Alejandro sonrió, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían el amor como su guía. En el elegante auditorio del hospital, la atmósfera estaba cargada de emoción y expectativa. Alejandro y Victoria, de pie entre un grupo de médicos y enfermeras, observaban cómo las luces se atenuaban, dejando que un suave resplandor iluminara el escenario. Era un evento de caridad en honor a los niños que habían pasado por el hospital, un recordatorio de la lucha y la esperanza que existía en cada rincón de esa institución. Pero para Alejandro, este evento representaba algo más, una oportunidad para reconectar con lo que había sido el inicio de su nueva vida. La música suave llenaba el aire cuando, de repente, la atención del público se centró en el escenario. Alicia, ahora una niña saludable de sonrisa brillante, subió al podio con un micrófono en la mano. Su pequeño cuerpo temblaba de nervios, pero su mirada era firme mientras buscaba a su alrededor. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver a la niña que había salvado, ahora llena de vida y energía. Hoy quiero hablar de un héroe, comenzó Alicia, su voz clara y resonante. No lleva capa, ni tiene superpoderes, pero me salvó. Su nombre es Alejandro. La sala estalló en aplausos, y Alejandro sintió una mezcla de orgullo y humildad. Yo estaba asustada y sola, pero él vino a ayudarme. No solo me salvó la vida, también me enseñó que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, continuó Alicia, mientras sus ojos brillaban de emoción. Gracias, Alejandro, por ser mi amigo. Alejandro sonrió, sintiendo como si su corazón se expandiera. En ese momento, comprendió que su elección de salvar a Alicia había sido la decisión correcta, y que, aunque había enfrentado consecuencias, había encontrado su verdadero propósito. Victoria, al lado de Alejandro, miraba a su hija con orgullo. Es increíble lo que has hecho, mi amor, le susurró. Has cambiado tantas vidas, incluida la nuestra. Alejandro la miró, agradecido por su apoyo incondicional.
Cuando la ceremonia concluyó, los aplausos resonaron en el auditorio y Alicia bajó del escenario, corriendo hacia Alejandro y Victoria. Lo hice, hablé frente a todos, exclamó, saltando en su lugar. Alejandro la levantó en brazos y la abrazó, sintiendo la calidez de su pequeña figura. Eres increíble, Alicia. Estoy tan orgulloso de ti, dijo él, sintiendo que la felicidad lo invadía. Sin embargo, en medio de las celebraciones, una figura familiar apareció en la entrada del auditorio, interrumpiendo la atmósfera alegre. Mauricio, el exjefe de Alejandro, entró con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Su presencia causó un revuelo inmediato entre los asistentes. Murmullos recorrieron el lugar mientras la gente se preguntaba qué hacía allí. Alejandro sintió una punzada de tensión en el aire. No estaba seguro de cómo reaccionar ante la aparición de Mauricio, el hombre que había amenazado su carrera y había intentado destruir su vida. Pero la mirada de Mauricio, que antes había sido arrogante y despectiva, ahora estaba llena de vulnerabilidad y remordimiento. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó Mauricio, su voz temblorosa. La multitud se fue dispersando lentamente, dejando a los tres en el centro del escenario, bajo la luz tenue. Victoria lo miró con desconfianza, pero Alejandro se sintió obligado a escuchar. Claro, Mauricio, respondió él, manteniendo la calma. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Mauricio respiró hondo, mirando a Alejandro a los ojos. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito disculparme. Lo que hice fue inexcusable. Mi miedo a perder mi posición me cegó. No vi lo que realmente importaba, la vida de una niña. Alejandro frunció el ceño, recordando la tensión de sus encuentros pasados. Lo que hiciste puso en riesgo vidas, Mauricio. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se solucione. Lo sé, interrumpió Mauricio, su voz llena de desesperación. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis acciones. Perdí mi trabajo, y eso fue solo el inicio de mi caída. He estado buscando un nuevo empleo, pero más que eso, he estado buscando una manera de redimirme. Y quiero empezar por disculparme con ustedes. Victoria, que había estado escuchando con atención, cruzó los brazos. ¿Y por qué deberíamos creer en ti? ¿Cuál es tu intención real? Mi intención es genuina, insistió Mauricio, con una mirada sincera. He comenzado a trabajar en un centro de rehabilitación, quiero ayudar a los demás, a aquellos que, como yo, han perdido el rumbo. No espero que me perdonen de inmediato, pero deseo mostrarles que puedo cambiar. Alejandro sintió una mezcla de emociones. La rabia y el resentimiento que había acumulado durante meses comenzaban a desvanecerse. La redención no es fácil, Mauricio. Se necesita tiempo y esfuerzo, le advirtió, pero su voz era ahora más suave. Lo sé, respondió Mauricio, con una humildad palpable. No busco una segunda oportunidad en el hospital, eso ya no es mi lugar. Pero si ustedes me permitieran ser parte de su vida de alguna manera, podría intentar demostrar que he cambiado. Alicia, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ellos. Yo creo en las segundas oportunidades, dijo con su voz dulce e inocente. Si no le damos una oportunidad, nunca sabremos si realmente ha cambiado. El silencio llenó el espacio mientras todos procesaban las palabras de la niña. Alejandro miró a Victoria, quien parecía conflictuada. No estoy seguro de que sea lo mejor para nosotros, Alicia, dijo ella, dudando. Tal vez no, pero todos cometemos errores, insistió Alicia. Y todos merecemos una oportunidad de enmendarlos. Alejandro sintió una profunda admiración por la sabiduría de la niña. Tienes razón, Alicia. Pero también debemos ser cautelosos, dijo él, volviendo a mirar a Mauricio. Si decidimos darte una segunda oportunidad, debes demostrar que eres digno de ella. No será fácil, y habrá condiciones. Mauricio asintió rápidamente, aliviado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Solo quiero ayudar y aprender. Victoria suspiró, sintiendo que había una chispa de verdad en las palabras de Mauricio. De acuerdo, te daremos una oportunidad, pero debes ser transparente y honesto. Cualquier desliz y esto se acaba. Gracias, murmuró Mauricio, con lágrimas en los ojos. No less deceptionaire.
Mientras la tensión comenzaba a desvanecerse, Alejandro sintió un cambio en el ambiente. La reconciliación no solo era posible, sino necesaria. Con un gesto de confianza, extendió su mano hacia Mauricio. Vamos a intentarlo, juntos. Mauricio tomó la mano de Alejandro, y Victoria, con una sonrisa cautelosa, también se unió al apretón. Esto no será fácil, dijo Alejandro, pero si estamos en esto juntos, podemos hacer una diferencia. Alicia, al ver la reconciliación, sonrió radiante. Esto es como un final feliz de una película, exclamó, provocando risas en los presentes. Así, en el escenario del hospital, bajo las luces tenues y el eco de aplausos lejanos, Alejandro, Victoria y Mauricio comenzaron un nuevo capítulo, uno donde el amor, el perdón y la esperanza se entrelazaban en un destino compartido.